Fanáticos beisboleros, feliz cierre de semana. Una vez más los acompaño acá en la cápsula donde tomamos una de las noticias o varias más relevantes de la semana y la analizamos, por supuesto, también abierta a los comentarios y opiniones que tengan y que quieran dejar acá abajo en el video. Ya saben, este espacio es patrocinado, es gracias a la casa de apuestas deportivas BetSwing, que son tu mejor opción. Recuerda que si no tienes tiempo para trasladarte, ellos cuentan con el servicio BetSwing to Go y acreditan tu jugada llegando a donde estés, casa, oficina, a donde estés. Por supuesto, ciertas condiciones aplican, así que ya saben, si tienen su favorito para el Clásico Mundial de Béisbol, también para las grandes ligas que se aproximan, nuevamente la LVP, todos estos eventos deportivos, tienes que apostarle con ellos que te ofrecen seguridad, además de promociones diarias. Ayer se anunciaron los rosters, por fin, oficiales del Clásico Mundial de Béisbol que comenzará, les recuerdo, el próximo 8 de marzo. Y por supuesto vamos a hablar del roster de Venezuela, que, bueno, era uno de los más esperados. Ayer en MLB Network se dio a conocer cada uno con un evento donde también estaban ciertas figuras importantes, ciertos jugadores, con varias entrevistas. Y bueno, vamos a analizar un poco porque ya tenemos cuáles son esos nombres oficiales que van a estar allí. Ya podemos hacer entonces un análisis más certero. Algunas sorpresas, por supuesto, hubo un error en la gráfica también que tenemos que comentar porque hay que aclararlo. Y también sorpresas de los otros equipos. Vamos a comentar un poco sobre algunos favoritos. Entonces, bueno, acá tengo mi roster de Venezuela. Vamos primero a leerlos y bueno, vamos a ir analizando poco a poco. Tenemos entre los lanzadores Germán Márquez, Martín Pérez, Pablo López, Luis García, Eduardo Rodríguez, Jesús Luzardo, Youli Chacín, Ranger Suárez, José Alvarado, José Ruiz, Andrés Machado, José Quijada, Darwinson Hernández, Silvino Bracho y Carlos Hernández. Además, en el pool de lanzadores designados tenemos a Ángel Serpa, Máximo Castillo, Emmanuel de Jesús, Endris Briseño, Norwich Gudiño, que bueno, está caliente por supuesto, Elcer Hernández, Anthony Vizcaya, Alexis Rivero y Edwin Escobar. Los receptores, Salvador Pérez, Omar Narváez, Robinson Chirinos. Infielders, Luis Arraez, José Altuve, Eugenio Suárez, Andrés Jiménez, Eduardo Escobar, Luis Rengifo, Miguel Rojas, Miguel Cabrera y Gleyber Torres. Outfielders, David Peralta, Ronald Acuña Jr. y Anthony Santander. Bueno, muchos comenzaron a opinar en las redes cuáles son las bajas más significativas, ¿no?, para este Clásico Mundial por parte de la selección venezolana. Evidentemente que el picheo siempre va a ser predominante en este tipo de torneos tan cortos y me parece que una de esas ausencias más notables, que más pesa, es las de Brusdar Graterol. ¿Por qué lo digo? Porque pues la selección de Venezuela está en un grupo bastante fuerte, bastante agresivo desde el punto de vista ofensivo. Allí está Dominicana y Puerto Rico, que también parten como favoritos en ese grupo, y ellos sí suelen tener una buena toletería. Pitchers como Brusdar Graterol, que suelen lanzar con un spin rate bastante alto porque su velocidad es una de las más llamativas en las grandes ligas. Pero más allá de eso, recordemos que no es solamente velocidad y por supuesto el spin rate. Hay que desmentir ese mito de que más spin rate, es decir, igual más velocidad, significa que el lanzamiento sea más efectivo. No, realmente lo digo porque Brusdar Graterol tiene un buen movimiento en su recta. Y eso es lo que lo diferencia de algunos lanzadores que quizás suelen lanzar, valga la redundancia, a mucha velocidad. Tiene un buen movimiento vertical, generalmente por encima del promedio de lo que están acostumbrados entonces los bateadores en las grandes ligas. Y esto hubiese sido un punto muy a favor para poder tenerlo allí, incluso de cerrador, me atrevería a decir. Tenemos a José Alvarado, lo cual
bueno, José ha mejorado mucho en lo que concierne a su control desde que estaba en los Rays de Tampa Bay. Considero que ese debería ser el cerrador regular, por supuesto, para esos juegos con un diferencial muy mínimo. Tenemos a José Quijada, me gustaría verlo en un octavo, en un séptimo, incluso séptimo y octavo. Es lo que considero que respecto a la baja que podría afectar, ¿no? Desde ese punto de vista del relevo, sobre todo del cierre, de la llave que pudiera haber en ese noveno inning. Además, Carlos Carrasco, a pesar de que Carlos es un tanto inestable, considero que también es una baja porque es un lanzador veterano, es un lanzador de experiencia, y esto, por supuesto, podía sumar mucho allí en la selección venezolana, y también desde el punto de vista psicológico, que siempre digo que, si ustedes me conocen, yo soy mucho de sabermetría, pero también considero que hay una parte que se debe a ese factor motivacional, a cuál es el espíritu, cuál es esa química que puede haber en el equipo, y en este tipo de eventos, por supuesto, que va a tener un buen peso. Y Carlos Carrasco podía otorgar esa confianza. Hablan algunos también de las bajas significativas respecto a los outfielders, en los cuales estoy totalmente de acuerdo. Creo que faltan más jardineros, por lo menos uno más allí para tenerlo. No sabemos si puede haber una limitación que se pudiera presentar sobrevenido, entonces creo que sí, por lo menos un jardinero más hacía falta en ese roster. Algunos hablaban de José Rondón porque estaba on fire, algunos hablaban de Danry Vázquez, otros hablaban de opciones como Warquis Hernández, Carlos Toxi, algunos que estaban ya calientes porque estaban viendo acción en la Liga Invernal Venezolana. Sin embargo, considero que en lo que concierne al tema de lanzadores los veo muy completo. La verdad es que sí, muchos comentan, bueno, el tema de que Eric Loyal no esté en el roster como tal. Sí, pero desde mi punto de vista es algo muy personal, una opinión, es que lo veo bastante completo y no había cabida quizás para un Eric Leal. Vamos a hablar un poco sobre estos lanzadores. Incluso vamos a decir cuál podría ser la rotación desde mi punto de vista, y me gustaría que ustedes también me dijeran cuál es la suya para conocer sus opiniones, ¿no? Bueno, ya lo hice saber en las redes sociales, en Twitter. Me gustaría que el primer juego lo abriera Martín Pérez. Y bueno, algunos me dicen que estoy loca, unos me dijeron por allí que no, ¿cómo es posible si le cayeron a palo en el último clásico mundial? Pero voy a explicar. Martín Pérez, y de hecho lo hice en una cápsula en plena temporada de las Grandes Ligas, mejoró significativamente haciendo uso o sometiéndose a estas ayudas que consisten en el uso del sistema de rastreo de picheo, de tecnología, sabermetría. Entonces, pudimos ver que si ustedes comparan las anteriores 10 temporadas de Martín Pérez con esta, la 11ª en las Grandes Ligas, es un cambio totalmente rotundo. Tanto en efectividad, tanto en FIP, tanto en SIERA, tanto en WHIP, como por donde lo quieran ver. Pero esto se debe a que si indagan un poco, podrán darse cuenta de que el porcentaje de utilización de la recta de Martín Pérez bajó significativamente en comparación. Si no me equivoco, está en un alrededor de 8% en el 2022. Y acudió más a sus picheos secundarios. ¿Por qué ocurre esto? Porque este tipo de lanzadores son los que se perfeccionan tratando de poder potenciar tu arsenal de picheos. Si no tienes un buen movimiento en tu recta, entonces vamos a acudir a los picheos secundarios, vamos a perfeccionar los movimientos de estos picheos secundarios, que por supuesto va a variar dependiendo de cada tipo de lanzamiento, y es ese trío de sinker, cutter, cambio lo que potenció Martín Pérez realmente. Entonces fue lo que causó estragos en las Grandes Ligas en 2022. Y esa aquella persona que me comentaba que no, que le cayeron a palos. Sí, pero es que estamos hablando de un nuevo Martín Pérez, de un nuevo lanzador. Y creo que en este tipo de eventos, como ya dije, requiere mucha experiencia. Martín Pérez la tiene. Y además de eso, requiere también ver qué tan bien le fue en la última temporada de las mayores. Y Martín Pérez fue el mejor abridor venezolano de las Grandes Ligas en 2022. Ahora bien, me gustaría para segundo puesto de esa rotación. Tenemos a Ranger Suárez,
tenemos a Luis García, pondría a Luis García de segundo en esa rotación, pusiera a Pablo López de tercero. Me gusta mucho Luis García porque tiene una capacidad para generar whiff que estuvo por encima del promedio de las grandes ligas ahorita en 2022. Tenemos a Pablo López, como ya dije, y tenemos a Jesús Luzardo. Algunos lo ignoran, pero Jesús Luzardo está en el top de las grandes ligas también en whiff y en muchos más aspectos, en muchas más estadísticas que quizás algunos no las conocen, pero Jesús Luzardo tiene la particularidad de que su picheo principal es la curva y con esa curva le batean 160 y pico, ni siquiera llega a 200 y suele generar bastante whiff porque tiene buen movimiento esa curva. Entonces, uno me decía por allá en Twitter, ¿Jesús Luzardo es una futura estrella? Sí, efectivamente, lo es y me atrevería a que estuviera en una rotación. Ahora bien, vamos a generar un line-up, vamos a decir cuál sería mi line-up. Me gustaría también que me hicieran saber el suyo. Tenemos a Ronald Acuña Jr. de primero, me pusiera de primero por su velocidad, por su versatilidad. José Altuve de segundo, por su capacidad para también tener un buen sprint speed y además poder conectar extra bases, lo que pudiera aprovechar Ronald Acuña para poder anotar, valga su velocidad. Luego Luis Arraez, que sabemos que es hiteador, no es tanto de extra bases, sino más de sencillos en realidad, campeón bate, pero siempre digo, hay que tener una buena capacidad para ser hiteador, para poder sobresalir sobre algunos que sea el espectáculo ofensivo de los cuadrangulares, y ese caso fue el de Luis Arraez en el 2022. Tienes que ser muy buen hiteador para poder estar encima y ser campeón bate incluso sobre los jonroneros de las mayores, porque sabemos que sea el prototipo de lo que llama la atención precisamente en las grandes ligas. Luego, algunos me llamarán loca por allí, pero yo me atrevo a poner a Anthony Santander en el cuarto bate, y creo que es uno de los jugadores venezolanos más infravalorados actualmente en las grandes ligas, y realmente lo admiro porque él mejoró significativamente su contacto, su capacidad de poder también aumentar la cantidad de cuadrangulares. Su poder lo mejoró una barbaridad, y es que esto viene un trabajo trasfondo técnico, también me lo explicaban, hizo cambios en su swing, hizo cambios en su mecánica de bateo y además hizo cambios incluso en su dieta, y creo que sí lo pondría como un cuarto bate. De quinto bate, Salvador Pérez. Tengo que decir que lo que no me genera confianza de Salvador es su framing, por supuesto, no es bueno en este aspecto de la defensa como receptor, pero es bueno en lo que concierne a hacer outs en intentos de robo. Y sobre Robinson Chirinos lo pusiera porque, por lo menos en este titular, porque tiene la mayor capacidad para tener una buena ofensiva. Luego tendríamos a Eugenio Suárez, que también es bueno en este aspecto del contacto, en el aspecto de la ofensiva, por supuesto, una buena cantidad de cuadrangulares también a su cuenta, como bateador designado a Miguel Cabrera, que sabemos que es el capitán del equipo, por supuesto, y que puede responder en los momentos chiquitos. Experiencia, veteranía, creo que no hay mucho que decir, ¿no? Andrés Jiménez lo pusiera en el campo corto. Sé que también está Miguel Rojas, y si hablamos en términos defensivos, Miguel Rojas, por supuesto, se lo lleva cómodo, pero siempre nos vamos a ir a la ofensiva en este aspecto, que Andrés Jiménez respondió un poco mejor que Miguel. Y por último tuviera a Peralta en el left field como noveno bate. Entonces, bueno, este sería mi line-up. Me gustaría que me hicieran saber cuál es el suyo, cuál consideran que debería ser el indicado, el adecuado, porque al final de cuentas esto es simplemente lo que nosotros podemos pensar que podría ser, pero ya veremos cuáles serán estos titulares. Ahora bien, considero que Venezuela tiene un equipo, a pesar de tantas restricciones comparado con otros como Dominicana o incluso como Puerto Rico, que está completo a pesar de todo ello. Y bueno, Dominicana sabemos que es un equipazo, sin embargo están lidiando con bastantes bajas, como Luis Castillo, sobre todo en el picheo, Luis Castillo, Freddy Peralta, también Luis Severino y Framber Valdez. Ahora bien, tenemos Japón,
un espectáculo porque veremos a Shohei Ohtani en ambos roles en el Clásico Mundial. Señores, aprovechen eso, no es todos los días. Y bueno, Puerto Rico, que también estaba lidiando con las bajas de Carlos Correa. Creo que una de las noticias que más me alegra de Puerto Rico es poder ver a Edwin Díaz allí en esa llave y en ese grupo de Venezuela. Así que bueno, me gustaría saber sus comentarios sobre el Clásico Mundial, sobre los rosters. Pronto vamos a hacer un live donde interactuemos un poco allí. Y bueno, si te ha gustado la cápsula, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal de YouTube activando la campanita de notificación para que te lleguen los videos los viernes de lo más interesante, lo que se llevó la mayor atención en el mundo del béisbol de la semana. Y por supuesto, no olvides seguir la casa de apuestas deportivas BetSwing, que gracias a ellos se da o se lleva a cabo este espacio. Nos vemos, nos hablamos el próximo viernes.